Welcome. Bienvenido a un video sobre cómo factorar una diferencia de cuadrados. Para factorar una diferencia de cuadrados, necesitamos poder reconocer factores cuadrados perfectos. Entonces, si tenemos un binomio donde el primer plazo es un cuadrado perfecto, el segundo plazo es un cuadrado perfecto y tenemos una diferencia, factorará en la cantidad a más bx la cantidad a, b. Entonces, por ejemplo, si tenemos x cuadrado, 25, x cuadrado es un cuadrado perfecto, 25 es un cuadrado perfecto y por tanto x cuadrado, 25 factores en x más 5xx. 5. Aviso. Una vez que reconocemos los términos como cuadrados perfectos, tomamos uno de los factores y lo usamos para crear nuestros binomiales, donde uno es una suma y el otro es una diferencia. Y, de nuevo, recuerda, desde que la multiplicación es conmutativa, significa que puedes cambiar el pedido, no importa si tenemos el más 5 aquí o el 5 aquí, y viceversa. Mientras que uno es una suma y uno es una diferencia. Ahora hay una cosa más que debemos tener en cuenta. Si tenemos una suma de cuadrados, no factorará y es prime. Así que solo podemos factorar una diferencia de cuadrados, no una suma de cuadrados. Entonces, si queremos el factor x cuadrado, 81, debemos reconocer los primeros términos del cuadrado perfecto, los segundos términos del cuadrado perfecto y tenemos una diferencia. Y desde 9 cuadrados igual a 81, un factor será x más 9, el otro factor será x, 9. Ahora, solo para una ilustración, vamos adelante y multiplicar esto para verificarlo. Tenemos 4 productos, 1, 2, 3, 4. xxx. Eso sería x cuadrado. Y luego tenemos xx menos 9, guión 9x. Nuestro siguiente producto será 9xx. Eso es 9x. Y entonces 9x menos 9, será menos 81, así que escribiremos abajo menos 81. Aviso. Los términos medios son opuestos, y por lo tanto, verifica. Tenemos x cuadrados. Esto muestra por qué uno tiene que ser una suma y uno tiene que ser una diferencia. Esto resulta en dos términos que son opuestos, danos la diferencia de cuadrados. A continuación, tenemos 64x cuadrados, 49. Otra vez, este es un cuadrado perfecto, así es, y tenemos una diferencia. Si necesitamos, podemos mostrar algunos trabajos aquí. 8x a la segunda potencia nos da 64x cuadrados, y 7 cuadrados, nos da 49. Entonces, si eso es útil, podemos mostrar esto. Lo que nos dice es, un factor será 8x más 7, el otro factor será 8x, 7. Y, ahora, esta diferencia de cuadrados se factoriza. Vamos a mirar a una pareja más ejemplos. Estos siguientes dos no son tanto como rectos. Aquí tenemos x al cuarto, 16. Bien, x al cuarto es un cuadrado perfecto. Así es 16. Y tenemos una diferencia. Ahora x al cuarto es un cuadrado perfecto porque x cuadrado, levantado a la segunda potencia, es igual a x al cuarto. Y, por supuesto, 4 al segundo, es igual a 16. Así que nuestros dos factores serían x cuadrados más 4 y x cuadrados, 4. Ahora, tenemos cuidados aquí porque este factor aquí aún es una diferencia de cuadrados. Ahora este es una suma de cuadrados, por lo que no se puede factorizar. Pero esto puede factorarse de nuevo. Así que este primer factor permanecería igual, y esto va a factor en dos más binomiales. X cuadrado es un cuadrado perfecto y también es 4. Así teníamos x más 2 y x, 2. Recuerda, 2 cuadrados igual 4. Así, esto resultó en 3 factores binomiales. Y, en nuestro último ejemplo, este primer plazo no es un cuadrado perfecto y ni es 18. Pero, recuerda, el primer paso en cualquier problema de factorización es buscar el factor común más grande, y 2 sucede ser un factor común entre estos dos términos. Si factoramos 2 fuera, quedamos con x cuadrado, 9. Y este binomial es una diferencia de cuadrados. X cuadrado es un cuadrado perfecto, 9x es un cuadrado perfecto y tenemos una diferencia. Para que podamos factorizar esto de nuevo,
Ponemos a nuestro factor de 2 y luego tenemos una x más 3 y una x, 3. Otra vez, recuerda, 3 cuadrados igual 9, y los factores de x fueron de los factores de x cuadrados. ¿De acuerdo? Eso lo va a hacer para factorizar la diferencia de cuadrados. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver.